el tipo de cirugía donde de la cual se va a realizar el abordaje. Y habíamos dicho, ¿sí?, que hay distintas posiciones que puede dar la mesa. Semi-Fowler, Fowler, tren de Lemburg, ¿sí?, posición ginecológica, posición de sevillana, ¿sí?, decúbito lateral izquierdo, decúbito lateral derecho, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cirugía que se va a realizar, nuestra mesa debe de dar las diferentes posiciones. Y por otro lado, sí, tenemos que debemos de tener un equipo de aspiración quirúrgica. No seas malo, Ray, dile por favor a la maestra que me pase el aspirador. A la maestra Gaby, ¿sí? Debe de haber un aspirador, siempre debemos de tener un aspirador para nuestra área quirúrgica. Y como acabamos de ver la semana pasada, ¿sí?, dentro de lo que nos enmarca la norma, tenemos, ¿sí?, que debe de haber una máquina de anestesia. Esta máquina de anestesia es tal vez un tanto pasada, ¿sí?, de tiempo, pero para fines educativos nos es muy práctica, ¿sí? Y decíamos que en la máquina de anestesia, ¿sí?, en la parte superior, todas las máquinas de anestesia, muchachos, deben de traer un equipo de monitorización, ¿sí?, invasiva y no invasiva. Usualmente, bueno, si ustedes tienen la oportunidad en algún otro momento, ¿sí?, de entrar a cirugías de tercer nivel, pues van a ver que la monitorización de los pacientes es invasiva a través de catéteres, pero esos catéteres deben de conectarse igual al monitor, y estos son manejados por el anestesiólogo, ¿sí? Y tenemos, ¿sí?, debe tener un monitor. Importancia, muchachos, ustedes deben de saber, ¿sí?, que por política interna del servicio, todos los signos vitales dentro, sí, aquí por favor, Ray, sí, en el piso, dentro de la sala, una vez que entra el paciente, los signos vitales se toman cada 15 minutos. Y eso no quiere decir, muchachos, que... Ah, sí, gracias, Ray. Sí, y eso no quiere decir, muchachos, que es porque cada 15 minutos va a variar la condición hemodinámica del paciente. No, es simplemente política, ¿sí? Alguien una vez me marcó para decirme, maestra, me está preguntando que por qué cada 15 minutos se toman los signos vitales. La fundamentación, ¿sí?, por política interna, porque los signos vitales se modifican en segundos, ¿sí? Entonces, pero por registro nosotros lo hacemos cada 15 minutos, ¿sí? Y tenemos, bueno, decíamos monitor de signos vitales. Después tenemos, ¿sí?, el registro, ¿sí?, para lo que es... Maestra, voy a ir al laboratorio 2 a recoger un material. Sí, gracias. Ya regreso rápido. Sí, Dani, gracias. Tenemos que el equipo de anestesia, ¿sí?, debe de tener un manómetro para registro, ¿sí?, de oxígeno o cualquier otro gas, ¿sí? Pero de rigor es el oxígeno, y es posible, ¿sí?, que a ustedes les digan, por favor, instálale las puntas de oxígeno al paciente desde lo que es la máquina. ¿Por qué? Porque la cabeza del paciente siempre va a darles a la máquina de anestesia, y usualmente, ¿sí?, las tomas de oxígeno para el paciente se encuentran en esta parte, ¿sí? Aquí se encuentran, ¿sí?, las conexiones para conectar. Igual se regula a través de una válvula que se encuentra en la base, que es prácticamente lo que ustedes pueden tomar. Después tenemos, ¿sí?, lo que son los equipos para colocar los medicamentos de inhalación, ¿sí?
Y aquí tenemos, bueno, aquí nos da para los isoflurano, sevoflurano, que es para anestesia general inhalada. ¿Sí? Pero actualmente las máquinas de anestesia vienen con 4, ¿sí? Receptores para diferentes tipos de medicamentos. Y bueno, tenemos, ¿sí?, lo que son sus mangueras para ventilación mecánica al paciente, y tenemos lo que es el receptor para para la cal soldada, ¿sí?, que es el que nos va a permitir que nos sirva de receptor, ¿sí?, de todas las sustancias, ¿sí?, que se eliminen por el paciente y la máquina de anestesia, en anestesia general. Para esto sí. Y bueno, obviamente tiene sus cajones, ¿sí? El primer cajón usualmente lo utilizan para medicamentos, igual que en el carro rojo, ¿sí?, o azul, como ustedes le llaman. El segundo lo utilizan para aditamentos, ¿sí?, de fijación, ¿sí?, aspiración. Y viene un tercer cajón que lo utilizan para soluciones, ¿sí?, y algunos aditamentos un poco mayores, ¿sí? Pero usualmente, ¿sí?, esto nada más es manejado por el anestesista, ¿sí? Pero es importante que ustedes identifiquen, ¿sí?, que en un quirófano todas estas áreas deben de contar, de acuerdo a lo que dice la norma, con una máquina de anestesia. Y después, ¿sí?, tenemos lo que son las lámparas. La lámpara de techo cuenta con un soporte y 2 brazos, ¿sí? Estos brazos, ¿sí?, no es correcto manejarlas del centro, ¿sí? Por ahí iba a hacer esto. En los laterales tiene para manejarse. ¿Por qué? Porque esto, ¿sí?, son bases, ¿sí?, para dirigir la luz únicamente, ¿sí? Hacer más grande la intensidad o menor intensidad de la luz, por eso no es correcto que se manipulen del centro, y además corremos el riesgo de poderlas dañar. En esta base se pueden colocar unos llamados manerales estériles. Con mayor razón no los pueden tocar ustedes, los maneja únicamente el equipo estéril, ¿sí? Entonces la forma correcta de manejar las lámparas es de los laterales. Actualmente las lámparas también vienen tipo touch, ¿sí?, donde, ¿sí?, nada más de forma táctil pueden ustedes manejar la lámpara, ¿sí?, y les da hasta diferentes posiciones, ¿sí? Pueden ponerlas hacia abajo, en esta forma, ¿sí?, en la forma de la presentación central, ¿sí?, te da una intensidad de luz completa en diferentes intensidades. Pero si la colocas del lado contrario, ¿sí?, lo utilizan usualmente para cirugía de laparoscopia, porque necesitan menos intensidad de luz y únicamente la dirigen hacia los espacios donde están los materiales que van a utilizar. ¿Por qué? Porque el quirófano se mantiene a oscuras, ¿sí? Bueno, pero esta es la forma, ¿sí? Esta, en otra condición pudiéramos voltearlo completamente hacia el lado, ¿sí?, pero es la forma correcta. Y los brazos, ¿sí?, se abren hacia un lado, hacia otro, y hay que aprender a dirigir la luz hacia la cavidad del paciente. A mí todavía hasta la fecha me cuesta mucho trabajo dirigir la luz hacia la cavidad. Y bueno, tenemos que existe la mesa de riñón, la mesa de Mayo. Debemos de tener mesa Pasteur, ¿sí?, diferentes mesas Pasteur. Usualmente pasamos una mesa Pasteur, y en esa mesa Pasteur usualmente colocamos los insumos, o puede haber una mesa rectangular como la que nos acaban de dejar aquí, con los diferentes insumos. En una sala de quirófano no hay carro rojo o carro azul. Aquí lo dejaron, pero no debería haber. ¿Quién maneja esto? El anestesista. Y esto lo tiene en su máquina
de anestesia o en su maleta especial que les dan para el manejo del paciente, ¿sí? Y bueno, tenemos ahora calidad. ¿De qué nos habla calidad? Que es el tercer principio, ¿sí? Calidad nos habla, ¿sí?, de que las cosas, todo lo que está dentro del área del quirófano, ¿sí?, debe de ser utilizado, ¿sí?, de forma adecuada para el uso de los pacientes y colocarlo en forma adecuada, ¿sí? Es decir, no voy a colocar una mesa para usted con materiales hasta la siguiente esquina, si yo donde la voy a ocupar es o dentro de la sala, ¿sí?, o fuera de la sala. Actualmente muchachos, se dice que dentro de la sala no debería de haber material de consumo. Esa es la política actual. No debe de haber material de consumo. Que todo el material de consumo debe de estar lo más cerca de la sala, es decir, en el pasillo, ¿sí? No sé si el Hospital General todavía lo siga manejando, pero ellos tienen 3 salas y lo manejan en la parte central de ambas 3 salas para que todos puedan salir y tomar el material que van a necesitar. En mi hospital, dada la infraestructura del hospital, todavía tenemos las mesas Pasteur con los materiales de consumo dentro de la sala, pero eso no es correcto. Y el Seguro Social les da por equipos lo que necesitan por cirugía. Ya están armados, no necesitan más, es únicamente lo que necesitan. Y ya en algún otro momento ustedes me platicarán del materno, qué es lo que hace. Le voy a pasar, le voy a dejar su vuelta de usted. Ah, sí, gracias. Y tenemos esto es seguridad, ¿sí? Hacer un buen uso de todos los materiales en beneficio del paciente. Y obviamente, muchachos, no puede faltar, todas las normas son relevantes, claro que todas son relevantes, ¿sí? Pero dentro de lo que son estos sistemas o estos principios, tenemos la norma 087, donde dice necesitamos cubetas de acero inoxidable con portarruedas para la separación de los residuos biológicos infecciosos. Y decíamos que dentro del quirófano lo correcto es manejar una cubeta, ¿sí?, con bolsa roja, pero 2 cubetas con bolsa roja, una cubeta con bolsa amarilla y una cubeta con bolsa negra, ¿sí? Eso es lo correcto, pero se van a dar cuenta, ¿sí?, que ha habido modificaciones. Dieguito, ¿Dónde, maestro? todos sabían que iban a venir aquí a la 1. Y hasta el equipo que viene después. ¿Sí? Sí. Okay. Para estar en ese entendido. Sí, maestro. Okay. Muy bien. Entonces, tenemos. ¿Puedo ocupar la necesaria? ¿No? ¿Puedo ocupar la necesaria? El que me prestes, si me quieres dejar el mío, maestro, Sí. déjame el mío. Le traigo el otro que me trajo, ya ve que trajo 2 charolas, la de cesárea y el otro. Sí, pero el otro es nada más con puros separadores. Sí. No, déjame el de Sí. por favor. Sí, esa parte de lo que es la norma, pero sí, eso en relación a la 016. Pero tenemos, sí, que dentro de la 016, pues bueno, yo voy a manejar también a un paciente, ¿sí? Y dice que para poder hacer uso de estos espacios, pues necesito conocer a mi paciente, norma 004. Necesito un expediente clínico completo. Y dentro de ese expediente clínico completo entra todo lo que es la valoración del paciente, ¿sí? Y tenemos que para poder yo recibir a un paciente dentro del quirófano, necesito primeramente, ¿sí?, que el paciente haya sido programado y haya aceptado una cirugía, ¿sí?, ya sea por programación de urgencia o por urgencia o por programación en tiempo, ¿sí? Y entonces tenemos que necesito mi norma del expediente clínico donde yo tengo que valorar a mi paciente. ¿Qué necesito saber de mi paciente? ¿De qué se va a operar? Si está preparado,
para la cirugía, ¿sí? Y en la preparación de la cirugía necesito saber cuáles fueron las órdenes médicas de mi paciente para llevarlo a cirugía. Necesito, dentro de esa preparación, los estudios de laboratorio. Estudios de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, tiempos de coagulación, grupo IRH. Debería de tener, ¿sí? Identificado que no tenga alguna enfermedad como SIDA, ¿sí? Debería, pero la norma, ¿sí? Te dice grupo IRH, biometría hemática, química, TP, TPT, tipos de coagulación, los necesito de rigor, ¿sí? Pero por otro lado, yo también necesito saber de mi paciente si es mayor de 40 años, si ese paciente tuvo una valoración por algún especialista. ¿Por qué? Porque es probable que ese paciente tenga o haya desarrollado una enfermedad crónica, ¿sí? Como diabetes, como hipertensión, ¿sí? Como alguna otra, ¿sí? Y para ello necesito la valoración de medicina interna o de cardiología, donde me tiene que especificar el riesgo quirúrgico. El riesgo quirúrgico, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Que el riesgo que puede tener por anestesia. Bueno, sí por anestesia, pero que se puede complicar con su patología de base. Y entonces tenemos también que necesitamos la valoración del anestesiólogo, que es la preoperatoria, que es, independientemente de la edad, debe de tener la valoración preoperatoria, ¿sí? Pero por anestesia, ¿sí? Y bueno, tengo los datos de mi paciente, pero yo, enfermera, ¿sí? Ya chequé esa parte del expediente clínico, pero necesito checar mi hoja de enfermería. Y en mi hoja de enfermería debe de aparecer si mi paciente viene en ayuno, cuántas horas de ayuno, el peso, la talla, de rigor, muchachos, de rigor, no se les olvide. El peso en niños no está a discusión. El peso tiene que ser el peso real, no el que el aproximado, no es el peso real, ¿sí? En niños, no se les olvide, se los regresa a los pacientes, ¿sí? Entonces, en niños, el peso tiene que ser el peso real, no el peso aproximado. En todos los pacientes debería de ser el real, pero en un adulto todavía te pasan el aproximado si el paciente no se puede mover. Pero en el niño hay diferentes formas de hacer el peso. Y después tenemos, ¿sí? Lo que es la medicación. Si ese paciente fue medicado para ingresar a cirugía, y obviamente la preparación en su higiene personal, ¿sí? Les recuerdo, es boca, ¿sí? Que es un área importante, ¿sí? Se maneja la vía aérea, ¿sí? Y en el caso de pacientes que tienen problemas de alteración, problemas intestinales, ¿sí? Tienen que checar que venga limpio, ¿sí? De sus genitales, si el paciente tiene un estómago, que venga limpio, las bolsas de colostomía. De preferencia, los pacientes deben de llegar siempre bañados, de preferencia, deben de llegar bañados. Y la otra es que los pacientes no deben de llegar con prótesis de ningún tipo, ni auditivas, ni oculares, ¿sí? De ningún tipo. ¿Por qué? Porque alguien se tendrá que hacer responsable de esas prótesis. Y si les platiqué, ¿no? Que a nosotros nos llegó un paciente con una prótesis auditiva, supuesta, bueno, yo creo que sí era de muy buena calidad, la prótesis era muy pequeña, el anestesiólogo permitió la entrada del paciente con la prótesis, nosotros se le dimos aquí y dijo, no, que se le queda. En la movilización del paciente se cayó la prótesis y el familiar nos quería cobrar la prótesis. Ojo con las prótesis.
En las prótesis bucales, los pacientes móviles no deben de traer ninguna prótesis móvil. Todas las deben de retirar. ¿Sí? Se maneja vía aérea, hay riesgo de broncoaspiración por prótesis móviles. ¿Sí? Entonces, no debe de traer prótesis bucales. Y bueno, tenemos también que nuestro paciente debe haber tenido una hoja de programación quirúrgica, una hoja de consentimiento informado y obviamente cuando llega nuestro paciente inicia lo que es la hoja o la lista de cirugía segura. ¿Sí? Que nada más les recuerdo, la hoja de cirugía segura se divide en 3 partes: entrada antes de la anestesia, pausa antes de la incisión, antes de la incisión, y salida antes de que el paciente salga de quirófano. 3 partes, ¿sí? Y en la misma lista de verificación de cirugía segura, chicos, les solicitan lo que necesita el paciente. Les recuerdo cirugía mayor, los pacientes deben de tener sangre disponible. O cuando se sabe que el paciente va a sangrar más de 500 mililitros, debe de tener sangre disponible y ustedes deben de preguntar inmediatamente si el paciente trae sangre disponible. ¿Con quién lo tienen que checar? Con laboratorio. ¿Sí? Y entonces, el primer dato que te pide es identificación del paciente, consentimiento informado, marcaje quirúrgico, se sabe alergia, ¿sí? Viene monitorizado o tiene signos vitales actuales. Y les recuerdo, la monitorización actual incluye saturación de oxígeno, ¿sí? Debe de tener la valoración preanestésica, debe de tener lo que es la sangre disponible si se sabe que va a sangrar más de 500 mililitros, ¿sí? En la pausa, ¿sí? Bueno, y aquí obviamente es importante que el paciente reconozca de lo que se le va a operar, ¿sí? No tiene por qué saber cómo se llama la cirugía, pero sí saber de qué sitio se va a operar. Y en lo que es la pausa, tenemos que el equipo quirúrgico tiene que presentarse, si no, no se inicia la cirugía. Y cada uno de los miembros del equipo quirúrgico manifiestan o saben lo que van a hacer. El cirujano sabe la técnica quirúrgica y sabe los eventos críticos a los que se puede enfrentar por cirugía, por la técnica. El anestesiólogo sabe los eventos quirúrgicos y si tiene equipo disponible para una emergencia anestésica. Y la enfermera quirúrgica sabe que debe de tener todo el equipo y material limpio, estéril y disponible para la cirugía, al igual que la circulante. Relevante, ¿sí? Aquí entra si el paciente amerita administración profiláctica de medicamento antibiótico, ¿sí? Debió haber sido 60 minutos antes. No es lo mismo con horario que 60 minutos antes de la cirugía. ¿Estamos? Eso no forma parte de lo que es lista de verificación de cirugía segura. Es 60 minutos antes, ¿sí? Y tenemos que pacientes que van a ser operados de traumatología deben de traer placas disponibles de rayos X. O si el paciente lo amerita, se le deben de solicitar los estudios que el médico necesite para poder dar seguimiento a la cirugía. ¿Estamos? Salida. Todo lo que entra tiene que salir. Todo lo que entra tiene que salir. El conteo inicia, ¿sí?, por áreas, ¿sí?, de cierre quirúrgico, ¿sí? Y tenemos aquí
la importancia de que cada uno conozca cuál es la parte que le toca, ¿sí? Enfermería, conteo de instrumental, materiales, textiles, ¿sí? Todo lo que entra tiene que salir. Y el médico cirujano, ¿sí? Verificar con la instrumentista el reporte. Al anestesiólogo, obviamente, muchachos, le toca igual verificar que todo esto esté completo. Y obviamente lo que es la etiqueta de las muestras de patología forman parte de esta etapa, así como la firma, cédula, matrícula o cédula de quienes entró a cirugía, ¿sí? Son las tres partes. Y bueno, en este caso vamos a realizar una cirugía general. Ya recibimos a ya vamos a preparar nuestra sala para poder recibir a nuestro paciente. Y una manera de evitar, ¿sí?, que se den las infecciones asociadas a la atención médico hospitalaria es a través de lo que es la asepsia de la sala. Y en este caso estamos hablando de la asepsia de la sala, ¿sí? La asepsia de la sala se realiza con un desinfectante. No estoy hablando de asepsia y antisepsia, estoy hablando de asepsia de la sala. La asepsia de la sala se realiza con un desinfectante y el desinfectante es un glutaldehído de alto nivel, ¿sí? Y ese glutaldehído de alto nivel, ¿sí?, en estos momentos es el alcacide. Entonces, o también utilizan el alcacide. Les voy a comentar, chicos, ¿sí? La asepsia de las salas generalmente no las realizan con el alcacide. El alcacide tiene sus características químicas, el olor que emite es muy intenso y afecta las vías aéreas, la mucosa. Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos el alcacide, que es el detergente enzimático. Detergente enzimático, el alcacime, que es el detergente enzimático. Sí, es desinfectante, pero es detergente enzimático. Y el otro que utilizan en algunos hospitales es el alcohol, ¿sí? Y pocos utilizan el cloro, pero a muy baja concentración. ¿Por qué? Porque una de las características del cloro es que daña el material de acero inoxidable, ¿sí? Y entonces vamos a seguir los principios. Chicas, si quieren pasarse para adentro, vamos a seguir lo que son los principios, ¿sí?, de asepsia. En el materno manejan, ¿sí?, lo que es del centro a la periferia, ¿sí? Y yo le llamaría del centro a la periferia. Inician con lámparas, la limpieza de las lámparas, y después inician con las mesas. Del centro a la periferia, ¿sí? Otro principio es de limpio a sucio. Perdón, de arriba hacia abajo y del centro a la periferia. Y el otro es de limpio a sucio. En mi hospital iniciamos con las mesas. Las mesas es lo que se manipula con el material estéril, ¿sí? Entonces, de limpio a sucio. Inicio con las mesas, continúo con las lámparas, ¿sí? Y después continúo con todas las demás mesas y portazuelos, ¿sí? Ya preparé mi sala para recibir a mi paciente. Checo mis tomas de aire, oxígeno. ¿Y por qué es tan importante checar las tomas de aire y oxígeno? El paciente va a estar conectado al oxígeno. El paciente
para la cirugía vamos a utilizar un aspirador. Este es portátil, pero el que está en las salas de quirófano es empotrado a pared, ¿sí? Entonces, yo necesito que las tomas de aire se encuentren funcionando. Voy a checar que estén funcionando esas tomas de aire, ¿sí? Voy a checar que mis lámparas tengan movilización, que prendan, apaguen y que el aspirador esté aspirando. Eso háganlo un hábito, muchachos, ¿sí? Siempre háganlo un hábito.